Se dice que Hidan es un personaje inmortal en el universo de Naruto. Lo vemos en las peleas contra Asuma y Shikamaru, donde su religión sostiene su vida a pesar de sufrir graves daños en su cuerpo constantemente. Sin embargo, Hidan no es inmune a todo, ya que los libros de datos afirman que la desnutrición puede llegar a matarlo. Desafortunadamente, Hidan ya no está vivo, ya que acabó en el agujero en el que Shikamaru lo enterró después de una gran batalla. En mi opinión, Hidan debería haber estado vivo por la eternidad, sellado allí, lo que haría la lucha de Shikamaru y el final de Hidan mucho más interesantes. De este modo, Hidan sentiría la soledad y el encarcelamiento impuestos por Shikamaru después de que Hidan matara a Asuma Sensei. También creo que gracias a esto se podría haber reutilizado a este personaje, ya sea dándose cuenta de sus malas acciones y convirtiéndose en una buena persona o volviendo como posible villano en Boruto. Pero, ¿qué tal si te dijera que la desnutrición no es la única forma de matar a Hidan? Hay varias otras formas de hacerlo, y en este video vamos a hablar sobre todos los jutsus que podrían matarlo. Antes de empezar, te voy a dar la bienvenida al Rincón del Hokage. No olvides suscribirte para unirte al clan de los ninjas y unirte al Discord del canal. Muchas gracias, querido ninja. Dicho esto, empecemos por uno muy sencillo de explicar: el sello consumidor del demonio de la muerte. Este jutsu simplemente se lleva tu alma y te deja ir, con lo que Hidan no podría hacer nada contra esto, ya que sin alma no podría actuar. Incluso podrías argumentar que tal vez su cuerpo siga vivo, con su corazón latiendo y sus funciones corporales funcionando, pero si no tiene un alma, solo sería un caparazón y estaría muerto de todos los sentidos. Ya sabemos que el Amaterasu consume al objetivo hasta que queda completamente destruido, con lo que este es nuestro siguiente jutsu en la lista. Hidan no puede regenerarse si es alcanzado por el Amaterasu, ya que las llamas oscuras consumirán todo su cuerpo hasta convertirlo completamente en cenizas. Incluso podrías argumentar que tal vez aún estaría vivo, al igual que cuando perdió su cabeza, pero incluso si fuera ese el caso, ¿dónde estaría su conciencia? ¿Estaría pensando a través del plano astral o algo así? Porque con el Amaterasu su cerebro se haría cenizas. Entonces, ¿crees que sería posible que siguiera vivo? Déjamelo en los comentarios. Si Hidan es atomizado, no hay mucho que pueda hacer para sobrevivir. Técnicamente solo sobrevivió en su pelea contra Asuma porque Kakuzu cosió su cuerpo y su cabeza de nuevo juntos. Si hubieran recogido su cabeza y las hubieran destruido en alguna manera, entonces Hidan habría muerto. Si no hay cerebro, no hay contenedor para que mantenga su conciencia, así que simplemente desaparecería. El Amaterasu sería un jutsu perfecto para eso. El próximo jutsu en nuestra lista es el Kamui. Si tanto Kakashi como Obito logran enviar a Hidan a la dimensión del Kamui, simplemente pueden dejarlo allí y dejarlo morir de hambre, así como lo hizo Shikamaru. En cierto modo, esto es un poco tramposo, ya que no estábamos yendo con este tipo de muertes, pero solo quería mencionar el Kamui, ya que también es un jutsu y quería mostrar lo poderoso que es. Incluso podría matar a un tipo inmortal como Hidan. Continuemos con el Chibaku Tensei. Puedes argumentar que Hidan sobrevivió a la pelea contra Matatabi. ¿Qué quiero decir con eso? Por supuesto que puede sobrevivir al Biyudama, jutsu definitivo de las bestias con cola. Bueno, si su cabeza hubiera sido cortada con el Kamui de Asuma, entonces estoy bastante seguro que 9 colas, por ejemplo, le causaría un daño considerable a Hidan. De hecho, incluso Orochimaru, cuando estaba luchando contra el 4 colas, dijo que si la Biyudama lo golpeaba, este moriría. Y créeme que Orochimaru no muere muy fácilmente. De hecho, es más inmortal que Hidan, ya que este logró conservar su ADN a través de la técnica de la inmortalidad, que puede que traiga en otro video. Pero me van a decir que Hidan puede sobrevivir a la explosión de una Biyudama de las 10 colas que puede ser disparada desde un continente de distancia y destruir varias ciudades a la vez, porque yo creo que no, ya que este sería atomizado por la explosión y no quedaría ni una sola parte de su cuerpo que pudiera sobrevivir. El siguiente jutsu que puede matar a Hidan es la espada de Totsuka. Sé que mucha gente dice que la espada de Totsuka es la más poderosa en el universo de Naruto, y aunque otras personas dicen que es el Amaterasu, yo me encuentro en medio de esas dos opiniones. No creo que Itachi pueda vencer a Madara usando la espada de Totsuka, pero sí creo que es una herramienta de sellado muy importante. Un solo golpe de la espada de Totsuka y Hidan realmente se habría ido. Me refiero,
¿qué puede hacer Hidan aquí? Con este jutsu, Hidan simplemente se quedaría sellado dentro del reino de la espada de Totsuka. Por otro lado, podrías argumentar que técnicamente no estaría muerto, que solo está sellado, pero ¿hay alguna diferencia realmente? Hidan nunca saldría de ahí, eso es seguro. Por ejemplo, Orochimaru técnicamente sobrevivió a la espada de Totsuka, pero eso es solo porque Sasuke lo sacó de la dimensión creada por este jutsu. Aún así, la parte que se consumió por la espada de Totsuka se perdió para siempre. No hay nada que pudo hacer al respecto, y lo mismo le pasaría a Hidan. Pero Hidan no tiene algo parecido para sobrevivir como Orochimaru lo hizo. El siguiente jutsu que puede matar a Hidan es el estilo de partículas de Onoki y de Mu. Hasta cierto punto, el estilo de partículas desmonta literalmente el cuerpo del objetivo en átomos. Este es un Kekei Tota, un nivel más allá del Kekei Genkai. Son 3 transformaciones de la naturaleza combinadas en un solo jutsu, lo que resulta extremadamente poderoso. Onoki puede matar de un solo golpe a 25 gusanos en la pelea contra Madara usando el Jinton o el estilo de partículas. Es absolutamente OP. Si Hidan fuera alcanzado por eso, sería desintegrado en polvo y tal vez su conciencia seguiría existiendo, pero no veo a Kakuzu cosiéndolo nuevamente como hizo con su cabeza, porque tendría que recolectar cada molécula del cuerpo de Hidan y cualquier otra que quedara visible, como su máscara. Simplemente quedaría destruida por el jutsu. El mismo resultado se aplicaría para la C0 peligrosa y también para la C4 Karura, los jutsus explosivos de Deidara. Si Hidan es alcanzado por la C4 Karura, Deidara podría destruirlo con sus microexplosiones, convirtiéndolo en moléculas, esencialmente, al igual que hizo con Sasuke en ese genjutsu. Sí, con Sasuke no funcionó, pero creo que Hidan no sería lo suficientemente astuto como para esquivar ese jutsu y sería completamente destruido por él. Si consideramos el camino humano, es básicamente lo mismo que el sello consumidor del demonio de la muerte. Este le quitaría el alma a Hidan matándolo en el proceso, aunque tal vez su cuerpo seguiría vivo, pero ya no tendría alma, solo tendría un caparazón sin conciencia. El camino humano es extremadamente poderoso. No sé por qué más personas no lo usan. Tal vez el camino Naraka tendría el mismo efecto al arrancarle la lengua a Hidan de su cuerpo. No sé si eso lo mataría, creo que eso le hace algo al alma, porque aparece la misma especie de demonio, pero Nagato usó el Rinne Tensei-jutsu, así que tal vez eso haga algo. No estoy seguro de eso, tal vez eso no lo mataría. Dicho esto, hasta aquí la lista de jutsus que he recopilado y que creo que podrían acabar con la vida del inmortal, con muchas comillas, Hidan. Por favor, háganme saber si me he perdido algo en los comentarios. Si les gusta mi contenido, les invito a suscribirse a este canal y darle me gusta a este video para ayudarme con el algoritmo de YouTube. Gracias por ver este video y sigue tu camino ninja.